Hola, muy buenas a todos, profesores de arqueología a tiempo parcial, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stock the Ferry. Un vídeo que ya había comentado con anterioridad que me apetecería hacer es el que os traigo en el día de hoy. ¿Sería posible hacer una sexta película de Indiana Jones con Harrison Ford? ¿Una basada en el videojuego de Fate of Atlantis? Obviamente, si rodasen una sexta película justo después de la quinta, pues se podría hacer una secuela. Pero hoy preferiría centrarme en una sexta película basada en la historia del Fate of Atlantis, el videojuego El Destino de la Atlántida, pero a modo de precuela. Como en su día fue El Templo Maldito, que es una precuela de En Busca del Arca Perdida. El problema es que la historia de dicho videojuego transcurre en el año 1939, cuando Indiana Jones tenía 40 años. Yo soy de los que piensa que se perdió una grandísima oportunidad en la década de los 90 para haber rodado al menos una película más. El guión de Fate of Atlantis es digno de una gran película de Indiana Jones. Por este motivo, aún anhelo poder ver este proyecto realizado algún día. Así que dicho lo cual, os traigo varias maneras en las que se podría crear una película de Indy en 1939. Añadir que estas ideas no están organizadas en ningún orden particular. A ver qué os parece. Primera, película de animación. El 29 de septiembre de 2016 se publicaba en YouTube un tráiler fan de las aventuras de Indiana Jones de dibujos animados o así como película de animación, realizado por Patrick Schweinmaker, diseñador de personajes y animador, el cual ya ha trabajado con Lucasfilms y que realiza en este caso pues un trabajo formidable transportando a Indiana Jones a un mundo en el que no se había adentrado antes. El estilo de dibujo, los colores, los personajes tienen pues eso, un estilo que recuerda a dibujos de hace décadas, más que otros digamos más modernos. Lo que honestamente, en mi humilde opinión, creo que le sienta muy bien a nuestro arqueólogo favorito. Además, a mí el estilo me ha recordado, no sé muy bien por qué, quizás por la paleta así un poquito oscura e incluso la forma de los rostros de los personajes, me ha recordado un poco a una película de Disney no muy exitosa titulada Tarón y el Caldero Mágico. Algunas personas han comentado que esto podría estar bien para una futura serie, por ejemplo, que se podría, poner disponible para todo el mundo, para todo el público, en la plataforma que tiene Disney, que es Disney Plus. Aunque yo creo que también podría estar bien, pues para una película de 1 hora y media o casi 2 horas. Segunda opción, captura de movimiento. En 2011 salía en los cines Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, dirigida por Steven Spielberg y producida por Peter Jackson. Para la creación de dicha película, Spielberg decidió dar vida a Tintín mediante capturas de movimiento en lugar de con acción real, ya que según él respetaba más la visión de su creador Hergé. Jamie Bell y Andy Serkis dieron vida a Tintín y Haddock respectivamente. Mediante trajes de captura de movimiento y cámaras que captaban sus gestos faciales, pudieron recrear toda su actuación para luego procesarla digitalmente mediante ordenador. El propio Spielberg en su día dio más información sobre qué supone dirigir una película con la captura de movimiento. Rodó durante 32 días con los actores antes de que la grabación pasase a postproducción. Me hizo más un pintor. Tuve la oportunidad de hacer muchos trabajos que no suelo hacer como director. Tienes la oportunidad de pintar con este dispositivo que te introduce en el mundo virtual y te permite hacer tomas o bloquear a los actores con un pequeño dispositivo de mano que es solo el triple que un mando de Xbox. Cuando el capitán Haddock corre, las cámaras capturan toda la información de sus movimientos físicos y emocionales. Así, mientras Andy Serkis corre por el escenario, el capitán Haddock está en el monitor, completamente animado, corriendo por las calles de Bélgica.
No solo los actores están representados en tiempo real, entran en un mundo de 3 dimensiones. La película de Tintín de Spielberg, la verdad es que respira un aire muy Indiana Jonesco, digámoslo así, con escenas que recuerdan a otras vividas en las aventuras de Indiana Jones. Si quisiesen hacer una precuela sobre Fate of Atlantis, creo que esta tecnología podría encajar bien para trasladar a Harrison Ford a un indie de 40 años, en un mundo, digamos, digitalizado, que no hemos visto nunca, y que podría añadirle un atractivo adicional. Por cierto, si no habéis visto El Tintín de Spielberg, os lo recomiendo encarecidamente, porque es una grandísima película de aventuras. 3. Deepfake. En mi lista añado el deepfake y no el CGI, porque creo que el resultado que primero aporta es mucho más realista. Pero primero de todo voy a contar brevemente en qué consiste la tecnología de CGI y el llamado deepfake. CGI es la abreviatura de Computer Generated Imagery, o lo que es lo mismo en español, imágenes generadas por ordenador. Se suele emplear para crear escenarios que abaratan el coste al no tener que crearlos en la vida real, pero también se usa para rostros, para caras. Lo que hacen es buscar imágenes de referencia del actor o actriz que se pretende rejuvenecer, por ejemplo, y un equipo de diseñadores gráficos se encargan de elaborar un modelo en 3D de la cara del actor para que pueda ser integrado de la forma más realista posible dentro de la escena ya grabada. Para dicho trabajo es necesario buscar actores con una apariencia similar a aquella que se pretende igualar, y por lo tanto proceder a hacer la captura de movimiento para conseguir una mejor integración de la iluminación de la escena. Aunque esto no siempre consigue unos resultados, digamos, muy creíbles. Otra alternativa que parece proporcionar resultados mucho más realistas, mucho más naturales, es la conocida coloquialmente o comúnmente como deepfake. Dejar que una inteligencia artificial se encargue de hacer todo el trabajo de manera automática. Y parece ser que la productora de Indiana Jones, Lucasfilm, opina lo mismo. Y esto lo digo por una noticia que salía a finales del pasado mes de julio. Lucasfilm ficha al autor de un deepfake viral de The Mandalorian. Dicho autor se hace llamar en YouTube Shamok, el cual lleva desde septiembre de 2019 subiendo deepfake vídeos donde en la gran mayoría de ellos mejora el resultado de series y películas tan famosas como Star Wars, Superman, The Irishman o The Mandalorian. O incluso simplemente cambia la cara de un actor en una película por la de otro de una manera pues bastante realista. Esto lo ha hecho con películas como 007 James Bond, donde cambia a Sean Connery por Burt Reynolds, o en Batman cambia a Christian Bale por Robert Pattinson, en Star Wars cambia a Alec Guinness por Ewan McGregor, en la película de Han Solo cambia a Alden Ehrenreich por Harrison Ford, en 2 ocasiones en Indiana Jones cambia a Harrison Ford por Chris Pratt o por Tom Selleck, que como sabéis este último estuvo a punto de encarnar a Indiana Jones antes que Harrison Ford. Y en su cuenta de YouTube, que os dejo en la descripción del vídeo, podéis tener acceso a más vídeos suyos, que la verdad es que la gran mayoría son muy curiosos y demuestran pues el gran talento que tiene este autor. Así que recapitulando, las 3 mejores opciones que yo veo, personalmente para una 6ª película de Indiana Jones son: película de animación con el estilo artístico de Patrick Schoonmaker; 2. Una película con la tecnología de captura de movimiento; o 3. Usar la tecnología comúnmente conocida como deepfake para rejuvenecer a Harrison Ford. Que también es cierto que no lo he mencionado, pero entiendo que en este caso sería necesario un doble para el cuerpo, la apariencia física del cuerpo, más allá del rostro, para que este encaje con la de un Dr. Jones de 40 años. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Contadme si queréis qué os parecen estas 3 propuestas, si os gustan, no os gustan, si tenéis otras mejores,
si pensáis que después de la quinta ya no deberían salir más películas. Dejadme vuestros comentarios para que los pueda leer. Y también, pues si queréis, pues podéis suscribiros y darle a me gusta si lo veis oportuno. Y nada más, espero veros muy pronto en un próximo vídeo, así que muchísimas gracias, hasta la próxima, chao. Trust me.